de evaluación vamos a aplicar todo el proceso de evaluación de riesgos y para ello les he traído un documento Excel, el cual le vamos a estar compartiendo ahora mismo a través del aula virtual para que lo puedan descargar y si desean, mientras vamos desarrollando la clase, pueden ustedes también ir llenándolo para poder interactuar constantemente. El documento Excel que les comento es el de acá. Me confirman, por favor, si ya se puede ver. Sí se ve, profesor. Sí, Sí. perfecto. Muchas gracias. Ok. eh, a ver, a lo largo del curso hemos visto diferentes conceptos. En la primera clase hemos visto los fundamentos de la ciberseguridad, qué es ciberseguridad en general, la seguridad de la información, que es el paraguas que enmarca tanto la ciberseguridad como otras ramas. Luego hemos entrado más a detalle y en base a una metodología internacional que ha sido estandarizado a nivel de Perú, que es la ISO 27001, en Perú llamado NTP ISO 27001 y la última versión es la 2022. La hemos estudiado en una clase. Luego hemos podido ver la clase anterior, cómo es que se gestionan riesgos. Primero comenzamos con la identificación de los activos, luego vamos con la identificación del riesgo como tal, y para ello hemos visto que para poder enunciar un riesgo se recomienda utilizar o se recomienda enunciarlo en base a la causa, al evento y a la consecuencia. Y luego de que nosotros enunciamos el riesgo, pasamos a valorarlo. Luego de valorarlo, tenemos un nivel de riesgo que a posterior se tiene que definir si lo vamos a tratar o no. Todo ese resumen que les acabo de mencionar de lo que hemos visto durante estas semanas, el objetivo de esta clase es aplicarlo, ya que lo que se quiere es que ustedes lleven una herramienta a su organización. Esta herramienta que les menciono es este formato en Excel, en el cual puedan hacer un inventario primero de activos, que es lo que vamos a ver aquí, un inventario de activos básico, pero es lo que, eh, por ejemplo, si queremos aplicar para obtener una ISO 27001, es lo que nos pide, nos solicita el auditor, es lo que nos solicita la misma ISO, ¿no? O sea, la ISO 27001 no nos dice específicamente el inventario activo tiene que tener tales campos, no nos dice, pero por experiencia, este es uno de los formatos que se suelen utilizar en diversas organizaciones para hacer un inventario de riesgo. Vamos a verlo más a detalle en unos minutos. Luego de poder hacer este inventario de riesgo, disculpen, inventario de activos, vamos a verlo en unos minutos. Luego de hacer este inventario de activos, lo que vamos a realizar es relacionar el activo con lo que hemos visto respecto a cómo identificar un riesgo, ¿no? Tenemos que un riesgo lo identificamos en base a la causa o lo enunciamos en base a la causa, evento y consecuencia. Este riesgo está relacionado al activo que hemos identificado previamente. Este riesgo va a tener un impacto a nivel monetario para la organización y va a tener una tasa de ocurrencia o frecuencia en la cual este riesgo se puede concretar en la organización. La multiplicación de ambos nos va a dar una criticidad inherente, ¿no? Aquí es la multiplicación de esta celda con esta celda nos va a dar como resultado una criticidad inherente. Esta criticidad inherente
va a tener una valoración en base al lineamiento que nosotros hayamos establecido. En esta ficha vamos a ver el lineamiento. Por ejemplo, aquí estamos nosotros indicando que los niveles de riesgo de la organización van a ser cuatro: nivel bajo, nivel moderado, nivel relevante y nivel alto. Cada nivel de riesgo va a tener un rango cuantitativo que lo vamos a explicar, y luego de ello vamos a determinar si es que este riesgo actualmente tiene controles. Por ejemplo, si es que hablamos de un riesgo a nivel de base de datos, identificamos si es que tiene algún control, como por ejemplo algún antivirus, que nos ayuda a mitigar ese riesgo en la actualidad. Es lo que tenemos hoy por hoy. Indicamos si es que el nivel de mitigación es total, aceptable, parcial o deficiente, qué es lo que mitiga impacto o tasa de ocurrencia, y en base a ello vamos a obtener una criticidad residual. Y la criticidad residual es, digamos, el nivel de riesgo al cual actualmente se estaría exponiendo la organización. Si es que la criticidad residual del riesgo es aceptado por la organización, entonces no vamos a necesitar tratamiento de riesgo. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento? Aceptar el riesgo. ¿Por qué? Porque actualmente ese es el nivel de riesgo aceptable para la organización. Sin embargo, si es que la criticidad residual no fuese aceptable, por ejemplo, fuese alta o relevante, lo que vamos a nosotros tener es un riesgo alto en este caso. Y si es un riesgo alto, tenemos que definir un control igual y vamos a determinar si es que ese control, por ejemplo, lo mitiga a nivel parcial. Si lo van a mitigar a nivel parcial, la criticidad residual va a seguir siendo alta. Y si la criticidad residual sigue siendo alta, vamos a tener que definir un plan de acción. Eso es lo que vamos a ver más a detalle en unos minutos. Ok. Vamos a comenzar con esta parte de los activos. A ver, nosotros habíamos dicho en las clases que un activo es algo que tiene valor para la organización. Entonces, en esta pestaña del documento, el objetivo es listar todos los activos que una organización posee. Entonces, pueden surgir muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo comenzamos a hacer esta lista? ¿Cómo comenzamos a identificar qué activos tiene la organización? Para ello, una de las prácticas que se suelen realizar es, comenzamos siempre con, si hablamos de una entidad del Estado, por ejemplo, bueno, una entidad del Estado en general, sabemos que tienen planes estratégicos institucionales. Vamos a hacer el ejercicio con alguien, a ver. Eh, a ver, algún voluntario para que me indique en qué entidad labora y si es que tiene su plan estratégico de la entidad a la mano, para que en base a ello comencemos a hacer un ejercicio. Buenas noches. De lo contrario, yo les muestro ahora mismo un... Los audios se encuentran habilitados para quienes deseen participar. Sí, por favor. A ver, los planes estratégicos institucionales, entre otras cosas, suele contener un mapa de procesos. ¿Quién define ello? El equipo de planeamiento y presupuesto, generalmente en una entidad pública. Estos mapas de procesos, a nivel general, podríamos resumirlo como algo que estamos viendo aquí en pantalla.
En un mapa de procesos vamos a ver generalmente los procesos estratégicos de la organización, los procesos misionales y los procesos de soporte. Esto va a variar en base a cada organización, ¿sí? Por ejemplo, si es que buscamos en la web un ejemplo de un mapa de procesos de una municipalidad. Si más no recuerdo, la municipalidad de Miraflores tenía un mapa de procesos. Aquí está. Mire, por ejemplo, este mapa de procesos es de la municipalidad de Miraflores. Tiene un mapa de procesos general en el cual vemos igual, ¿no? Procesos estratégicos, procesos misionales y procesos de apoyo. Eh, ¿Cómo realizar un mapa de procesos? Ese conocimiento lo tiene muy bien el equipo de planeamiento y presupuesto en una entidad pública. Sin embargo, a alto nivel yo les puedo resumir que los procesos misionales son aquellos que forman el corazón de la empresa, de la organización. Si es que podríamos decir para una entidad pública, en este caso para la Municipalidad de Miraflores, han definido como procesos misionales la orientación tributaria, el registro tributario, la recaudación, fiscalización tributaria, ejecución coactiva y la notificación. Esto generalmente se suele, se suele englobar el equipo que realiza o la gerencia que realiza o ejecuta estos procesos suele ser la gerencia de rentas en una municipalidad. Entonces vemos justamente que, y es algo común casi en todas las municipalidades, que su proceso misional es la gerencia de rentas, ya que ellos son los que generan parte de los ingresos para una municipalidad, ¿no? A través del pago de tributos, por ejemplo. Entonces, el primer input y el input, digamos, básico que nosotros debemos de considerar para hacer un inventario de activos, es el mapa de procesos de una organización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en base a este mapa de procesos, uno de los activos que se me viene a la mente rápido es el sistema de rentas. Bueno, porque yo soy ingeniero de sistemas. Pero otro activo que también pienso es, por ejemplo, la base de datos de, eh, de las personas del distrito, ¿no? Ese es otro de los activos que se me viene a la mente cuando veo este proceso. Digamos, o vamos a hacer el ejemplo con la base de datos de las personas del distrito. Entonces aquí yo ya les tengo algo definido a alto nivel y para no demorar mucho, estamos haciendo el ejemplo con base de datos. En este caso, el proceso al cual estaríamos enfocándonos es al proceso de, vamos a suponer, orientación tributaria. Orientación tributaria. Ok. En este documento Excel lo que tenemos son diferentes columnas, como ya podemos ver. En una columna estamos detallando el tipo de activo. Puede ser un activo de información, un activo de hardware, un software. El número es básicamente para poder
enumerar los activos que detallemos en este documento. Y aquí viene uno de los puntos principales, el proceso al cual va a estar relacionado este activo. En este caso estamos haciendo un ejemplo con el mapa de procesos de la Municipalidad de Miraflores. Y como vemos, acá vemos un proceso llamado orientación tributaria. Ok, detallamos acá orientación tributaria. El nombre del activo, vamos a colocarle base de datos de contribuyentes, por ejemplo, que son todas las personas del distrito que realizan el pago de su renta, ¿no? Ok. El código que le coloquemos es un valor que nos va a ayudar a identificar el activo cuando... Este valor nos va a servir cuando tengamos un documento con muchísimas filas. Ahí sí, el código va a ser un número muy necesario, ¿no? Para poder identificar. Y ok, descripción del activo. Aquí colocamos, ¿no? Base de datos de los contribuyentes del distrito de Miraflores. Ok. Ubicación. ¿A qué se refiere con ubicación? Es el lugar en donde está alojado este activo. Por ejemplo, supongamos que esta base de datos sea un Excel que gestiona este equipo de rentas que pertenece a este proceso o que realiza las tareas de este proceso de orientación tributaria. Hay que suponer que ese Excel se encuentra en una carpeta compartida. Sí, sabemos que las carpetas compartidas es algo, digamos, que aquí no figuran, ¿no? Las carpetas compartidas, como el SIAF, el SIGA, nos figura por acá en nuestra máquina, por aquí. Digamos que en ese lugar se encuentra este documento Excel. Entonces, cuando tenemos nosotros una carpeta compartida, quien suele compartir esa carpeta es el equipo de tecnología de la organización. Entonces, la ubicación, en este caso, de esta base de datos estaría en el servidor de base de datos, vamos a decir. ¿Quién sería el propietario de este activo? A ver, para hacer esto mucho más real, vamos a buscar el organigrama de la municipalidad de Ok, aquí está el organigrama. Ok, a ver, organigrama, gerencia municipal. Por acá acá está, gerencia de administración tributaria. Ok, estamos diciendo que el proceso al que estamos actualmente identificándole los activos es el proceso de orientación tributaria. Eh, el proceso de orientación tributaria suele ser gestionado por la gerencia de administración tributaria. Y vemos aquí que se tiene una subgerencia de registro y orientación tributaria. Entonces, el propietario del activo sería el subgerente de la subgerencia de registro y orientación tributaria. Él sería el propietario del activo. Y el usuario del activo va a depender mucho de quién. El usuario del activo sería la persona que utiliza este activo eh, y hace modificaciones o lo utiliza para copiar y pegar algo o lo utiliza para ver en sí la información que se tiene. Se me ocurre que
el usuario del activo puede ser el especialista de orientación tributaria. Ok. Y ahí estaríamos nosotros llenando el registro de uno de los activos que tendría, en este caso, por motivos de ejemplo, la Municipalidad de Miraflores, en base a su mapa de procesos. No sé si es que esa parte ha quedado claro de cómo identificar un activo. Podemos identificar muchos más activos y podemos hacer la práctica. No sé, ¿a ustedes se les viene a la mente algún activo derivado de alguno de estos procesos? Por ejemplo, vemos aquí en procesos de apoyo el equipo, la gerencia de gestión de tecnologías de la información. Aquí, eh, en realidad, en todos los procesos vamos a ver un conjunto de activos, ¿no? Eh, y miren, acá hay algo interesante. Procesos fuera del alcance de la ISO 9001. Esto quiere decir de que la Municipalidad de Miraflores eh, tiene, ¿no? Está normada, ha hecho toda la gestión para obtener la ISO 9001 y la 37001 que es de anticorrupción. Ok, ¿tienen algún, algún ejemplo de activo en base a este mapa de procesos o en base a este mapa de procesos que es el que yo les traía como modelo para la clase? Por ejemplo, gestión de recursos humanos, se me ocurre un activo planillas, ¿no? Las planillas que se suelen gestionar, ¿no? Si hablamos de personal estable, por ejemplo. Entonces, aquí, ¿cómo completaríamos? Primero vamos a copiar el formato. Colocaríamos tipo de activo, información. Vamos a darle una numeración. Proceso, vemos aquí, gestión de los recursos. A ver, específicamente gestión de recursos humanos. Nombre del activo, planillas. Código del activo, igual, para no hacer la fórmula, el código es una nomenclatura que le demos. Tendríamos que establecer bien a detalle la nomenclatura. La descripción del activo, eh, registros de la planilla de los trabajadores estables. Bueno, hay diferentes regímenes, ¿no? Pero vamos a colocar estable. Miren. Ubicación de este registro, de esta planilla. Supongamos que esto está ubicado en un computador. Digamos de que, no sé, por algún motivo, este registro está ubicado en algún computador. Como suele ocurrir, ¿no? Muchas veces en diversas entidades, eh, la información con la que uno trabaja en el día a día quizás no está centralizado en algún servidor, en alguna base de datos gestionada por el equipo de tecnología, ¿no? Sino que a veces también están en los computadores locales de cada persona que labora en la organización. Vamos a suponer aquí que este registro de planilla está en un computador. El propietario del activo, generalmente los propietarios de los activos suelen ser las personas eh, que tienen que tienen un cargo
en la organización y por tanto tienen una responsabilidad a nivel administrativa y a nivel legal, ¿no? Vamos aquí a detallar qué es el subgerente de recursos humanos. Y el usuario del activo, igual podemos suponer que es un especialista de planillas o de gestión de planillas. Y listo. Ahí lo que estamos haciendo es hacer un inventario de los activos que tiene la organización. Ok, ya. Supongamos que, así como esto, tenemos que seguir haciendo la práctica de hacer un inventario mucho más grande de activos. Y sí quisiera que estén participando para poder ir llenando esto. Los comprobantes de pago. Correcto. Vamos a aquí, los comprobantes de pago. Por ejemplo, los comprobantes de pago podría encontrarse aquí, en recaudación. Ujú. En el proceso de recaudación. ¿Qué tipo? Un comprobante de pago es información. Le damos un código. No hay que darle mucho detalle al código. Y la descripción del activo. Tesorería. Sí, sí, también. Tienes razón, debería ser tesorería. Porque el equipo de rentas emite un comprobante también cuando el contribuyente va a realizar su pago, ¿no? Depende mucho de la evaluación. Puede ser, lo podemos considerar como tesorería, también se podría considerar como parte del flujo del proceso de rentas si hablamos de recaudación. Pero a ver, vamos a considerar tesorería. A ver, tesorería se encuentra gestión financiera. No vemos más detalle de tesorería. Ok, de acuerdo. Ya. Gestión financiera, entonces entendemos que en gestión financiera debe estar incluido el equipo de tesorería. Ok, comprobantes de pago, el código y aquí le damos una descripción. Y ahí sí me pueden ayudar, por ejemplo, digamos, comprobantes de los pagos realizados, de los pagos emitidos, ¿no? Emitidos por la municipalidad de Miraflores. ¿De acuerdo? La ubicación de este activo, eh, sí, podríamos colocar como ubicación, ahí ya estamos colocando el escenario que está en un computador local, en el servidor de base de datos 03 escenario. Vamos a suponer que eso está eh, en el SIAF, porque al final todo termina en este sistema de información, ¿no? Ahí vamos, Luis, con esa pregunta, es interesante. El propietario del activo, en este caso, ¿quién sería el propietario de este activo comprobante de pago si es que está en el SIAF? Teniendo en cuenta que cuando nos crean los accesos al SIAF, el equipo de tecnología nos dice estos accesos son únicos e intransferibles, entonces podríamos determinar que
el propietario de este activo, en específico comprobantes de pago, podría ser el subgerente de tesorería. Y el usuario, el especialista de tesorería. Y así vamos llenando nuestro inventario de activos. El área de contabilidad, ok. Subgerente de contabilidad, entonces, y especialista de contabilidad. Aquí viene una pregunta de Luis. Nos dice, si las planillas se controlan fuera de la institución, ¿cómo se registra el activo? Ejemplo, un colegio y la UGEL al que pertenece debe ser inscrito en la SUNAT y llevar libros contables. Bueno, a ver. Igual, el activo es planillas. En el ejemplo que mencionas, Luis, el activo es planillas. A ver, vamos a hacer un copy-paste de esto. Planillas. A ver, si es que el activo se controla fuera de la organización, hay que tener en cuenta que por más que esté terciarizado con un proveedor, de parte de la organización hay un dueño del activo. Hay un owner que que es responsable de que el proveedor externo gestione de manera correcta el activo. El owner es el que se encarga de validar un conjunto de cosas, ¿no? Por ejemplo, que tenga los controles de seguridad necesarios de ese activo fuera, o por ejemplo, que este activo no sea dañado en, en el transcurso de que es trasladado hacia algún proveedor externo o gestionado por el proveedor externo. Entonces, igual tenemos que buscar un owner dentro de la organización, un propietario. Sería un activo de información. Aquí vamos a darle otro nombre. Planillas, supongamos, de terceros. Digamos que la planilla de tercero es el activo que se gestiona afuera. Un colegio local al que pertenece. Luis, si es que tuvieras tu audio, por favor, o tu micro para que me detalles el caso y poder entenderlo y lo plasmamos acá. Yo entiendo que en un colegio también hay un equipo de tesorería, como mencionas, entonces vamos a colocar tesorería directo. Le- Sí, mi estimado, buenas noches, ¿me escucha? ¿Qué tal? Sí, Luis, se escucha. Buenas noches. Bueno, la curiosidad es la siguiente, ¿no? Yo trabajo en un colegio y hay pues una serie de profesionales allí y sí, efectivamente hay una tesorería para recibir los recursos propios, pero todos nosotros cobramos, o sea, nos pagan, ciertamente, pero no nos paga el colegio, ¿no? Sino nos paga la UGEL, ¿no? O a través de la UGEL en todo caso, ¿no? Ok, Entonces, ellos realmente son los que, es más, tienen un área de planillas, ¿sí? En ese caso, ¿no? ¿Cómo se registra? ¿O son para entidades mucho más grandes, ¿no? La que usted está mencionando, ¿sí? Porque está interesante. Y, y lo otro ya adicionalmente, ¿no? En esta semana me he enterado que todas las instituciones antes usábamos los servicios de manera gratuita. Luz, agua. Pero ahora no, ahora ya están facturando, dice, están pagando los servicios, ¿no? Como parte de el peculio, ¿no? Seguro que reciben, pues, ¿no? Y en ese aspecto todavía legalizando, o se están invitados a ser legales, en todo caso, a través de la SUNAT, ¿no? Y llevar libros contables, ¿no? Que me parece excelente, pero no sé bajo qué contexto se da esta situación, ¿no? Mm, ok, Luis. Gracias. Gracias.
Eh, ok. Consulta, Luis. En este colegio, ¿tienen establecido algún plan estratégico a nivel de todo el colegio como documento formal o aún no lo tienen? Y todas las instituciones educativas públicas tienen que manejar un documento que es el Plan Estratégico Institucional, ¿no? O Perfecto. PI. Correcto. Ya. Pero ese es el nombre, pues, ¿no? Ese es el nombre. Yo pienso que todo directivo, ¿no? que llega a una institución o cuando postula, su primera pregunta sería sustentar el PI de la institución a donde quiere ir. Creo yo que así sería, ¿no? Pero hay algunas que llegan y ya existe el PI. Hay instituciones o grupos humanos que generan el PI. Es más, antiguamente incluso estaba listo, que solamente usted cambiaba el nombre de la institución, el año y listo, ¿no? Pero yo he estado observando e investigando que los documentos tienen una manera, una estructura, una lógica de cómo construir. Y no va de arriba hacia abajo, sino va de abajo hacia arriba, ¿no? Que le llaman la comunidad educativa, todos los estamentos, ¿no? Hay un recojo de información y de allí se arma, pues, ¿no? Porque dice que nadie ama lo que no conoce, ¿no? Y eso es quizá un talón de Aquiles muy fuerte que ocurre a nivel nacional, ¿no? Si acá en Lima todavía hay, ya me imagino cómo estará al interior del país, ¿no? Ojalá que sea diferente, ¿no? Ahora, este documento se socializa, ciertamente, y se oficializa cada año, o cada inicio de año. Correcto. Solo que, dado que su construcción no obedece a una situación democrática de abajo hacia arriba, entonces es casi como decir al final de cuentas letra muerta, ¿no? Esa es mi opinión, mi estimado. Gracias. Ok, gracias, Luis. Claro, no debería ser tratado como un documento simplemente que se encuentra en la institución o en la organización por pura formalidad, ¿no? Porque lo exige algún lineamiento del Estado, ¿no? Se supone que este plan estratégico es justamente sobre lo que una institución se debería de basar para poder ejercer. Ok, hacía la pregunta del plan estratégico porque justamente en este plan es donde se detallan todos los procesos que una organización gestiona. Entonces, y yendo a tu caso nuevamente, eh, yo entendería que este activo, que sería las planillas, como mencionas, es gestionado actualmente por la UGEL directamente. Sin embargo, entendería de que en el colegio deberían de llevar como que un control de las personas que laboran en el colegio, ¿no? Entonces, suponiendo de que se lleva ese control, el activo planilla debería de ser gestionado. Como mencionas, tienes un equipo de tesorería, entonces el propietario del activo sería el líder de tesorería. No vamos a indicar gerente, subgerente, no tengo mapeado el rango que tenga, pero vamos a colocar líder de tesorería. Y por lo que me comentas, es probable que esté en una computadora de líder de tesorería. Y como mencionas, es la planilla, el registro del personal que labora en el colegio. Y aquí colocamos el nombre del colegio, ¿no? Le damos un código y vamos a colocar planilla institucional. El proceso, estamos suponiendo que es un proceso supongamos que es un proceso de recursos humanos. Suele gestionar también la planilla.
entiendo que no debe de haber muchos diferentes cargos en la organización. Entonces vamos a suponer que el usuario del activo también es el líder de tesorería. Entonces, este activo, a ver, si es que nosotros queremos en este colegio eh, comenzar a implementar el sistema de gestión de seguridad de la información. Como les había mencionado, uno de los primeros pasos, después de definir el alcance, de alinearnos con los objetivos estratégicos de la organización, lo que sigue es definir los activos. Entonces, sí tendríamos que considerar ese activo que mencionas, Luis, pero si te das cuenta, el tratamiento va a ser distinto a cómo lo trataría la UGEL. ¿Por qué? Porque en este caso, quien sería el dueño de este activo sería el líder del equipo de tesorería que hay en tu entidad. Y es muy probable que ustedes quizás no tengan eh, un servidor de base de datos donde se centralice ello y por tanto este activo, que va a ser un documento en Excel probablemente, esté en un computador. O también podemos tener el caso de que sea un archivo en físico. Si es un archivo físico, igualmente sería proceso, gestión de recursos humanos, nombre del activo, planilla, la descripción. La ubicación cambiaría, ¿no? La ubicación de este activo sería en, por ejemplo, tu colegio puede tener un área de dirección en la cual ustedes tengan algún gabinete en donde físicamente guardan los archivos, en este caso la planilla de la institución. Entonces la ubicación sería el lugar, en este caso la dirección, área de dirección, en donde se estaría almacenando este archivo físico, ¿no? El propietario del activo podría seguir siendo el líder de tesorería y el usuario el mismo líder, ¿no? En caso, estamos suponiendo de que el archivo está sobre un soporte físico papel y se almacena en algún lugar de la entidad. Ok. Eh, Ese es el objetivo de esta parte o de esta plantilla de identificación de activos. Listar los activos que nosotros identificamos en nuestra organización. Supongamos que ya hicimos la identificación de activos y viene, por ejemplo, un auditor y una de las cosas que va a revisar es esta plantilla, ¿no? Y lo primero que el auditor va a ver, si es que va a depender mucho del tipo de empresa o de organización. Si estamos en una municipalidad, siempre va a ir primero a los activos de los procesos misionales. Y luego lo que se suele hacer es ir a los activos de tecnología. Son los primeros activos que, digamos, nos van a revisar y no deberían de faltar en este inventario los activos principales o comunes de toda organización, porque si no, ahí es donde comienzan los cuestionamientos. Y por ello es que aquí les estaba trayendo un inventario de algunos principales activos que podríamos ver en las organizaciones. Por ejemplo, a nivel de tecnología, es muy probable que toda organización tenga el Office, el Microsoft Office, digamos Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Es muy probable que toda organización tenga antivirus. Es muy probable que toda organización tenga un sistema de trámite documentario, que tengan servidores de base de datos, que utilicen el SIAP. A nivel de adquisiciones, contrataciones o logística, que tengan el activo contrato como tal, las adendas, por ejemplo, a los contratos. En este caso en particular que nos estamos basando en este mapa de procesos, esta entidad del Estado, su proceso misional era la gestión de sus proyectos
o digamos para que se entienda mejor, el financiamiento de proyectos a nivel nacional. Entonces, uno de sus activos era el acta de cierre financiero, ya que una vez que financiaban proyectos, se generaba una acta de cierre una vez que se terminaba de sustentar el desarrollo del proyecto. Igual vemos aquí base de datos de archivos periféricos. Esto lo gestiona, en este caso, el equipo de gestión documentaria, que en otras entidades puede ser el equipo de archivos, por ejemplo. Los registros contables, los comprobantes de pago, eso ya es lo último que hemos visto, ¿no? Y así tenía aquí un inventario de activos general que podemos utilizar como referencia para lo que se viene. Ok. Teniendo en cuenta ello, eh, y ya suponiendo que hemos realizado el mapeo de todos los activos, comenzamos a ver la parte de evaluación de riesgo. Y para comenzar a ver la parte de evaluación de riesgos, es necesario primero definir un lineamiento de riesgo. Nosotros como organización definimos un conjunto de criterios que vamos a tomar en cuenta para hacer nuestra evaluación de riesgo. Que habíamos mencionado en la clase pasada, uno de los primeros criterios que una organización define, si hablamos a nivel de riesgos, es el apetito de riesgo. ¿Qué es el apetito de riesgo? Es lo que la organización está dispuesta a aceptar, a tolerar respecto al nivel de riesgo que se puede tener. Para este caso en particular, estamos indicando que la organización acepta o tolera riesgos con niveles bajos y moderados. Si nosotros vemos aquí nuestro cuadro simple en donde están las escalas de los riesgos, para este ejemplo estamos trayendo que la organización va a tener cuatro escalas de riesgo. Riesgo niveles bajo, moderado, relevante y alto. Cuatro niveles, ¿sí? Es como parte del ejemplo. Ustedes en su organización pueden definir tres niveles quizás, simplemente que sea bajo, moderado y alto, o pueden definir cinco niveles también, que sea bajo, moderado, relevante, alto y crítico quizás. Esto va a depender mucho de la organización, ¿sí? Cuando viene un auditor a supervisar, por ejemplo, la ISO 27001, va a revisar esto y no te va a soler cuestionar si es que tú colocas acá 3, 4 o 5 niveles de riesgo. Si es que le colocas 2 o le colocases 2, ahí sí puede ser un tanto cuestionable, ¿no? Pero lo común es que coloquemos de 3, 4 a 5 niveles. Esto va a depender mucho de la organización. Ok, entonces teniendo en cuenta ello que tenemos cuatro niveles para poder darle una valoración al riesgo y que nuestro apetito de riesgo es bajo y moderado, vamos a pasar a ver esta evaluación de riesgo. Ok, a ver, a nivel de evaluación de riesgos, lo que se suele hacer, y es como buena práctica, es basarnos en alguna metodología de evaluación de riesgo. O sea, nosotros no tenemos que inventar la pólvora, sino que ya existen metodologías que nos dicen específicamente cómo hacer una evaluación de riesgos. La ISO 27001 no es una metodología, es un framework que nos da alto nivel y nos dice tienes que identificar activos, tienes que identificar riesgos, tienes que valorar los riesgos, tienes que tratarlos en caso el riesgo sea elevado. Nos dice qué hacer, mas no nos dice cómo hacer. Quien nos dice cómo hacer es una metodología. Y por ejemplo, una de las metodologías, si vamos en la línea de las 27000, en la 27005 nos dicen cómo hacer una evaluación de riesgo. Y aquí yo lo que les traigo es un extracto en base a esta 27005, un tanto a alto nivel, no he profundizado mucho justamente para que se pueda entender y podamos llevarnos ese aprendizaje.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En las primeras columnas vemos la parte del activo. Vamos a hacer un copy-paste de esta parte de acá. A ver. Vamos a suponer el planilla institucional. Colocamos acá. El activo se llama planilla institucional. Ok. El proceso que habíamos considerado aquí es gestión de recursos humanos. El macroproceso, aquí yo había hecho un checkbox en base al ejemplo que les traía, pero hay que suponer que se encuentra dentro de gestión financiera, contable y tesorería. A ver, es lo que se me hace cerca. Sí, de acuerdo a estos 6 macroprocesos que tengo, recursos humanos se puede hacer alguna opinión, ¿no? Vamos a considerarlo en adquisiciones y contratación. Supongamos que en contratación está recursos humanos. Ya. Bueno, esto depende mucho de cada organización. ¿Sí? Esto no es que esté diciendo de que recursos humanos obligatoriamente está en un macroproceso como tal, llamado gestión de adquisiciones. No, esto va a depender mucho del mapa de proceso de la organización. Ok, tenemos el activo planilla institucional. Vamos a asignarle un código y aquí es donde comenzamos a realizar la identificación y evaluación de riesgo. Vamos a ocultar esto que no nos ayuda. Ok, y aquí sí voy a necesitar que me apoyen para poder enunciar este riesgo. A ver, tenemos como activo la planilla de la institución y queremos enunciar un riesgo que pueda afectar a este activo. Recordemos que un riesgo es un escenario a futuro que puede afectar negativamente al activo. En este caso, el activo es la planilla de la institución. Entonces, a ver si me ayudan a enunciar un riesgo que pueda afectar la planilla. Y suponiendo que la planilla está sobre un computador, ¿sí? A ver, ¿cómo comienza la causa? Es debido a algo, por ejemplo, debido a la falta de protección del computador o debido a no contar con un antivirus actualizado, digamos. El evento, ¿cuál podría ser? Ahí José nos comenta eso, está bueno. Al no tener actualizado el antivirus, el archivo puede comprometerse y perder la información. Ok, vamos a detallarlo un poquito más porque también quiero les he traído un escenario un poquito interesante para mostrarles. Eh, el evento puede ser, colocar un ransomware, ya, perdiendo, encriptando, ¿no? Perdiendo el acceso a la información.
Y vamos a copiar ese dato. Listo. Debido a no contar con antivirus actualizado en el computador, se puede ocasionar que el archivo pueda corromperse por la ejecución de un malware, conllevando a la pérdida de la información. En este caso es la planilla. Ok, tenemos este escenario, ¿no? Hemos enunciado este riesgo. Debido a no contar con antivirus actualizados o debido a no tener actualizado el antivirus en el computador, se puede ocasionar que el archivo pueda corromperse. Igual aquí, planilla. Por la ejecución de un malware. Recordemos, ¿no? El malware, habíamos estudiado en la primera clase que una ciberamenaza puede ser un malware y malware hay distintos tipos de malware, entre ellos se encuentra el ransomware, ¿no? ¿Qué es lo que hace el ransomware? Te encripta la información. O sea, y lo vamos a ver ahí, ahí les he traído algo interesante para que lo vean. Ok, entonces, teniendo en cuenta ello y teniendo como enunciado esto, vamos a pasar a definir o cuantificar cuál sería el impacto a nivel económico para la organización si es que llegase a suceder esto. Por ejemplo, si es que se llegara a perder la planilla de toda una organización, suponiendo que está en un computador y que no tenemos copia por ningún lado, ¿qué nos puede pasar? No vamos a tener acceso a la planilla, la organización no va a saber cuánto, en qué momento, en qué fecha se le debería hacer el pago a cierta cantidad de personas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho que en las municipalidades hay fechas definidas de pago, por ejemplo, para el personal de serenazgo, para el personal de limpieza y ornato, y si es que la municipalidad no les hacía el pago a, a los compañeros de estos equipos, de estas áreas, una de las cosas que sucedía es que eh, las personas, estos compañeros, realizaban un paro, digamos, a la organización y se comenzaba a generar una parálisis, por ejemplo, de las labores, ¿no? Porque ellos estaban inconformes con que no se les haya pagado y, por ejemplo, el alcalde, que es la máxima autoridad, no podría ejercer porque estaría incómodo debido a estas protestas, ¿no? Entonces, podríamos medir el impacto en base a que no se les ha pagado en realidad a todo el personal de la municipalidad, suponiendo, pero nos vamos a enfocar en un sector, ya que también he visto escenarios en otras municipalidades o entidades que al personal administrativo no se les paga por varias semanas o con varias semanas de retraso, pero no hay quizás, el impacto no es tan alto como al personal que pertenece a estos equipos que le menciono, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos ese escenario y que se nos ha perdido todo el archivo de las planillas. Entonces, ¿cuánto tiempo demoraría en generar la reconstrucción de toda esta información? Podemos suponer que un mes. Y en un mes, ¿qué es lo que podría pasar? De que algunas personas de la municipalidad, ahí está, José dice, de que habría también multas por pago extemporáneo. Ok, perfecto. No tengo el valor de las multas, pero podemos suponer un número ahí. Supongamos que las multas que indica José sea de 50.000 soles, digamos. Aquí nosotros tendríamos que dar en esta columna algún sustento del por qué estamos indicando que 50.000 soles. Y aquí es donde viene justamente, a ver, si estamos suponiendo que es 50.000 soles la multa, vamos a tener que indicar, no sé, la ley XYZ indica que si una entidad pública
no realiza el pago a tiempo de su planilla, eh, se somete a una multa de, digamos, 8 IPs. Estamos aquí suponiendo. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es dar el sustento del por qué hemos considerado esta cantidad en esta columna de impacto real. Ok, una vez que nosotros determinamos el impacto, vamos a definir la tasa de ocurrencia o la frecuencia con la que se podría materializar este riesgo, pero aquí lo estamos considerando a nivel de años. O sea, al año, ¿cuántas veces se podría materializar este riesgo, ¿no? Vamos a suponer que una vez. Y aquí también tendríamos que dar el sustento del por qué creemos que se podría dar una sola vez al año. Tendríamos que detallar, ¿no? Una de las cosas que uno suele colocar a nivel de sustento es detallar, ¿no? Criterio de experto. Eh, este escenario se puede dar una vez al año, sí, ya que eh, aquí tendremos que dar un sustento, ¿no? Ya que, eh, por ejemplo, lo que se suele decir es, ocurre una sola vez y ya no va a volver a ocurrir, porque se supone que las personas dueñas de este activo, una vez que le ocurre algo, van a tomar sus precauciones para que no les vuelva a ocurrir nuevamente, ¿no? Entonces podríamos colocar algo de ello, parafrasearlo y detallarlo aquí como sustento de la tasa de ocurrencia, ¿no? Una vez al año, ya que para una segunda oportunidad, el owner del propietario del activo tomará las medidas de mitigación adecuadas. Por ejemplo, damos ese sustento. Y después de ello, vamos aquí a obtener el resultado, que es el impacto que hemos nosotros definido 50.000 soles por la tasa de ocurrencia que hemos definido que es una vez. El impacto simplemente es la multiplicación de estos dos valores. Aquí recordemos que estamos haciendo una evaluación de riesgos que está combinando la parte cuantitativa, que es lo que estamos suponiendo aquí a nivel numérico, y la parte cualitativa, que es lo que vamos a ver más adelante en los tratamientos. Y también por acá vamos a ver que estamos indicando hay parte cualitativa en esta evaluación. ¿Sí? Es una combinación de ambos. Es lo que nos propone la 27005. Entonces, teniendo en cuenta ello, aquí hemos automatizado un tanto el color. Y si nosotros vamos aquí, amarillo es moderado, ¿no? Porque está entre 15.000 y 79.999 soles. Este monte es 50.000, correcto, está en este rango. Entonces, obtenemos como criticidad inherente moderado. ¿Qué nos dice el lineamiento? Nos dice el apetito de riesgo de la organización. Si es que la organización tiene un nivel de riesgo moderado, ¿qué se hace? Se acepta. ¿Qué quiere decir ello? Que si obtenemos este resultado, no va a ser necesario ni que detallemos controles, ya que para la organización este es un escenario aceptable. Sin embargo, ¿qué hubiese ocurrido si es que acá no fuese 50.000 soles? Y hay que hacer la práctica para que podamos ver un escenario un tanto más interesante. 230.000 soles. Como vemos, 230.000 soles, de acuerdo a nuestra tabla, es un riesgo con nivel alto, ya que es mayor a 150.000 soles. Entonces, por ser un riesgo alto para la organización, no acepta este tipo de riesgo.
Entonces, lo que vamos a realizar es buscar primero en nuestra organización si es que tenemos controles actualmente para mitigar este riesgo. Hayamos indicado que, vamos a ocultar esto, ya. Habíamos indicado que la causa es no contar con antivirus actualizado. Entonces, uno de los controles que se ocurre es, se cuenta con antivirus. Simplemente se cuenta con antivirus, digamos. No estamos indicando si está actualizado o no está actualizado. ¿Qué tanto mitiga este control este riesgo? Si es que nosotros acá estamos especificando de que debido a no tener el antivirus actualizado y nuestro control es tenemos antivirus, pero quizás falta actualizar, eso no lo detallamos, podemos decir que lo mitiga de una manera aceptable. Antes de ello, esto no lo he automatizado, voy a escribir aquí alto para que la fórmula lo haga de manera aceptable. ¿Y qué nos está mitigando? Este punto de acá es interesante. Recordemos, nosotros aquí para poder tener el valor del riesgo, el nivel del riesgo, ¿qué hacemos? Multiplicamos impacto por tasa de ocurrencia o frecuencia. Entonces, un control es probable que nos mitigue uno de los dos, o bien nos mitiga la tasa de ocurrencia, que es la cantidad de veces que puede materializarse este riesgo, o el impacto, que es lo que nos costaría a la organización una vez que este riesgo se materializa. Entonces, contar con antivirus, ¿qué nos mitigaría? ¿El impacto o la tasa de ocurrencia? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Si existen cláusulas de incumplimiento, esto derivaría en juicios al municipio. Sí, y eso sería un costo adicional, ¿no? Ahí estaríamos, este valor de aquí, este valor de aquí tendría como que no sería solamente la multa que habíamos establecido al principio de 50.000 soles, ¿no? Sino lo sumamos con o sea, estos juicios pueden al final terminar en que la organización, el municipio tenga que hacer un pago adicional a estas personas por no pagarles a tiempo, ¿no? O sea, ahí va sumando. Y ahí es donde va creciendo este valor y obtenemos finalmente el valor correcto en base a nuestra organización, ¿no? El objetivo justamente es sustentar bien estos valores, ya que lo que sí puede hacernos el auditor es justamente como mencionas, Daniel. Viene un auditor que conoce bien este proceso municipal, digamos, y específicamente la parte de pago de planillas, y nos dice, a ver, tu impacto que has considerado es de 50.000 soles, el monto que habíamos colocado al principio. De acuerdo, y te comienza a sustentar, ¿no? A ver, se supone que el no pagar planillas a tiempo te va a generar una multa de tanto, te puede generar un juicio que te puede costar tanto, te puede generar una paralización de las actividades en tu organización que te puede costar tanto, y así te puede comenzar a enumerar un conjunto de costos. Y si tu costo considerado aquí es muchísimo menor a lo que el auditor considera debido a su criterio de experto, entonces sí nos puede hacer una observación y nos puede decir, tienes que volver a evaluar el monto que le has asignado como impacto para este riesgo. Ok, ¿qué mitigaría este control de antivirus? Lo que nos mitigaría en este caso sería la tasa de ocurrencia, ya que si nosotros tuviéramos el antivirus en todos los computadores, es menos probable que ocurra este riesgo, más no nos mitigaría el impacto. ¿Por qué? Porque si es que llegase a ocurrir, por más que sea una en 1.000 o 1.000.000, el impacto va a ser similar, va a ser el mismo.
¿Cuál va a ser el impacto? Lo que menciona Daniel, cláusulas de incumplimiento, juicios y por tanto una sanción económica, o si no, las multas que también menciona José, ¿no? El impacto no se va a ver mitigado en este caso. Lo que se va a ver mitigado o reducido va a ser la tasa de ocurrencia, ya que vamos a tener antivirus. Y por tanto, una vez que tenemos falta copiar la fórmula. A ver. Uy, no me está capturando la fórmula. Ok, no me está capturando la fórmula. Vamos a hacer un copy-paste arriba. Se captura la fórmula. Listo. Ok, suponiendo, no sé por qué no está capturando acá la fórmula, pero acá tenemos la fórmula, sí. Suponiendo de que tenemos este control que nos ayuda a mitigar a un nivel aceptable la tasa de ocurrencia, la criticidad residual que nosotros vamos a obtener de acuerdo a nuestro lineamiento es de nivel relevante, con el control que actualmente estamos colocando. ¿Qué quiere decir ello? Relevante es aceptado de acuerdo a nuestro apetito, todavía, ¿no? Porque nosotros aceptamos bajos y moderados. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir un tratamiento. Tenemos que planificar qué hacer con ese riesgo que aún no logramos mitigar, porque la organización no acepta un nivel cuya criticidad residual sea relevante. Entonces tenemos que definir un plan de tratamiento del riesgo. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento de riesgo que hemos visto en las clases? Mitigar, transferir, aceptar o evitar. Aceptar no es opción, ya que de acuerdo a nuestro alineamiento, nosotros no podemos aceptar un riesgo cuyo nivel sea relevante. Entonces, nuestro tratamiento debería estar por mitigar, transferir o evitar. La opción más común que se suele seleccionar para hacer un tratamiento de riesgo es el mitigar o reducir el riesgo. Seleccionamos entonces la opción de mitigar el riesgo. Definimos un ID para el plan de acción y aquí definimos cuál va a ser nuestro plan de acción. Para este escenario, ¿cuál podría ser el plan de acción? Teniendo en cuenta que ya tenemos un antivirus, pero acá nos menciona que es un antivirus que puede estar desactualizado. Entonces, uno de los planes de acción que se me ocurre es establecer un monitoreo semanal de que valide la versión de antivirus que que tienen instalados los computadores de la organización. Por ejemplo, ese puede ser uno de los planes de acción. Y recordemos algo, todo plan de acción que nosotros definamos tiene que tener un responsable y tenemos que establecer una fecha de implementación. Esto es básico. En la auditoría, o mejor dicho, si es que nosotros queremos aplicar una ISO 27001, podemos indicar o podemos tener riesgos cuya criticidad residual no esté dentro del apetito de la organización. En este caso, por ejemplo, relevante. Sin embargo, lo que sí o sí nos piden es que aquellos riesgos cuyo apetito no esté dentro de lo establecido por la organización, nos piden que tengamos sí o sí los planes de acción. Porque el plan de acción es el compromiso de que yo como organización estoy preocupado por
hacer que este riesgo, que actualmente no cumple con mi nivel de riesgo, llegue a cumplir. Y para ello es que se establece el plan de acción. Y nosotros acá podemos definir una fecha de implementación razonable. Por ejemplo, estamos 17 de octubre. Podemos decir aquí que para el 31 de diciembre de este año vamos a tener este plan de acción implementado. Y que el responsable de implementarlo va a ser el gerente de tecnología de la información. Él va a ser la persona que se va a llevar el encargo de implementar este plan de acción en la organización. Y eso es lo que nosotros tendríamos que sustentar como evaluación de riesgo y tenemos el tratamiento del mismo riesgo en esta misma matriz, justamente para que se entienda mejor. Con con este formato de sustento de gestión de riesgos, un auditor nos puede dar el check para la parte de gestionar el riesgo en la organización. Pero claro, tenemos que tener mapeado todos los riesgos que podamos identificar y recordemos, en este caso estamos identificando el riesgo en base al activo. Entonces también tendríamos que tener acá mapeados los activos de la organización. Y punto muy importante aquí es todo riesgo cuyo nivel de riesgo no está aceptado por la organización tiene que tener un plan de acción. Tenemos que tratar el riesgo y tenemos que definir y comprometer fechas. Teniendo esto y el auditor observando que tenemos todo esto detallado en algún documento, en este caso está en este Excel, podemos obtener el check por parte del auditor en base a la gestión de riesgos que estamos teniendo en la organización. Lo que nos suelen solicitar luego es cómo tú validas que efectivamente este plan de acción establecido va a lograr mitigar, hacer que este nivel de riesgos va a bajar, por ejemplo, de moderado, no, de relevante a moderado, ¿no? De relevante a moderado o bajo. ¿Cómo validas eso? Puede ser una de las preguntas del auditor. Lo que nosotros tendríamos que hacer es, así como hemos detallado aquí, que este control mitiga de manera aceptable la tasa de ocurrencia de este riesgo, tendríamos que generar otra fila en la cual ya no sería, este tratamiento ya no sería plan de acción, sino que sería un control. Pero ¿cuándo se convierte en control? Se convierte en control una vez que esté implementado. Una vez que esté implementado este plan de acción, deja de llamarse plan de acción y se convierte en un control para el riesgo. Y así ya no solamente tendríamos el primer control que es el antivirus, sino que ya tendríamos un segundo control que va a ser el monitoreo semanal con el que validamos que efectivamente este antivirus se encuentra actualizado en todas las computadoras de la organización. Y con ello es probable que este nivel de riesgos baje a moderado. Y eso ya es aceptado para la organización. No sé si tienen ahí alguna consulta. Igual las consultas las podemos ver en unos minutos. Aquí les he traído algo interesante para que puedan ver. No sé por qué no se ve toda mi pantalla. ¿Logran ver la pantalla? Creo que se ve un poco chica, pero no sé cómo poder abrirla más. Sí, alguien creo que tiene levantada la mano.
Sí, se deja ver. Gracias, José. Si no, creo que me falta instalar algún driver. Ya, bueno, aquí yo les he desplegado una máquina virtual en la cual he levantado el Windows 7, este sistema operativo muy conocido. Me imagino que espero que todavía no lo tengan en sus organizaciones porque ya dejó de tener soporte por la marca hace varios años. Eh, a ver, aquí en este Windows 7 que está virtualizado en mi máquina, les he simplemente levantado este Windows y estoy suponiendo que sea la máquina de alguno de nosotros, de alguno de ustedes. Y tenemos archivos, ¿no? Digamos, tenemos nuestro archivo uno, nuestro archivo 2, no sé, entramos a documentos y podemos tener más de estos archivos. Y tenemos un conjunto de archivos en la máquina. Si se dan cuenta, no está conectado a la red porque justamente quiere ejecutar algo que puede dañar mi computadora si es que la conecto a la red. Ok, entonces vamos a suponer que estamos en un día normal de trabajo en el cual, por ejemplo, sí, muchos de nosotros tenemos correo electrónico y en el correo electrónico nos llega una opción con un enlace al cual le damos clic y se descarga un archivo. Y vamos a suponer que ese archivo que se descarga es este de aquí, un archivo que dice ejecutar. Y nosotros, no sé, por curiosidad, le damos doble clic al archivo ejecutar y le ejecutamos. Le damos sí y de pronto pasó esto. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que en la primera clase habíamos visto un video en el cual vimos una pantallita roja que afectó a Telefónica? Correcto, es un ransomware. El solo hecho de darle doble clic a este ejecutable que nos llegó por algún medio, ya sea por correo electrónico, ya sea que abrimos un video en una página no formal y de casualidad se descargó y nosotros por curiosidad lo ejecutamos y teniendo en cuenta que quizás, y justamente relacionado al escenario que estamos viendo, ¿no? Nuestro antivirus quizás no está actualizado y le hemos dado doble clic y se deployó un ransomware. ¿Qué es lo que hace el ransomware? El ransomware lo que hace es encriptar los documentos que tenemos en nuestro computador. ¿Y qué es lo que hace adicionalmente? Nos pide que le paguemos, si es que nosotros queremos desencriptar nuestros documentos, nos pide que realicemos un pago. Y justamente, ¿no? Hace rato vimos que teníamos los archivos, archivo uno, archivo 2 aquí, y ahora vemos que ya no podemos acceder a esos archivos. Simplemente han cambiado de extensión y los archivos ya no tenemos acceso a los archivos. Y aquí nos dan nos dicen, ¿no? Si es que quieres volver a acceder a tu información, tienes que realizar el pago para que vuelvas a tener acceso. Y esto es lo que le pasó a Telefónica. Telefónica eh, no, no salió a la luz de cómo se logró infectar su red con el ransomware, pero al final lo que sucedió fue esto. Se deployó este ransomware y los documentos, los archivos que tenían en toda su organización se encriptaron, se cifraron y si es que querías volver a acceder para verlos, tenías que hacer un pago a la persona que creó este ransomware, ¿no? Y le pedían muchísimo dinero. Entonces, justamente ahí es donde está la importancia. Y no es que se solucione quizás reiniciando la máquina, ¿ya? Porque lo primero que se suele hacer es, ok, sucedió esto, vamos a reiniciar y todo bonito, ¿no? Vamos a hacer la prueba, vamos a reiniciar la máquina. Vamos a suponer
que, como se dice, la vieja confiable, la reiniciada, logra solucionar todo. A ver, esperamos que inicie. Y esto es lo que también lo que hacen muchas personas, hasta el mismo tecnología de la información, piensan de que, ok, reiniciamos y todo va a volver a estar bien. Y mentira, ¿no? Porque el ransomware no funciona así. El ransomware, una vez que entra, para que salga, o formateas tu equipo a cero, porque no hay otra opción de que el ransomware pueda salir de tu equipo una vez que ya ingresó. La única opción es pagar, pero nadie te asegura que una vez que hagas el pago te vuelvan a devolver la información, así que es algo muy riesgoso también. Ya. Y este es el ejemplo de un ransomware. Así es como se ve un ransomware en la vida real. Esperemos que nunca tengan la experiencia de ver esto en su organización, porque si no, eh, sí sería muy preocupante. Y como les mencioné, es algo en muchas ocasiones hasta irreparable. Una vez que ingresa el ransomware, se puede perder toda la información que hay en la organización. Es más, si es que yo conectara la tarjeta de red de esta máquina virtual y yo, mi máquina personal desde la que estoy haciéndole la explicación, entrar en contacto con esta red, simplemente estando en la misma red, es muy probable que este ransomware afecte también a mi máquina. Por eso es que se tiene que desplegar en un entorno aislado, como es esta máquina virtual que no tiene conexión a la red. Entonces, una de las recomendaciones, si es que llegasen a ver esta situación, lo primero que se recomienda es aislar el equipo, o sea, desconectarlo de la red. Lo más rápido para desconectar un equipo de escritorio de la red es agarrar el cable de red y sacarlo. Pero nada te asegura que en ese momento quizás el ransomware ya se desplegó para otros computadores de la misma, de tu organización. Es probable, porque esto no se demora nada. Como vimos, le dimos doble clic en ejecutar y en segundos se desplegó el ransomware. Y listo. Eso era lo que les traía para demostrarles, para hacerles como que una demostración real de lo que pasaría si es que tuviéramos, o si es que nuestra computadora, nuestra organización fuese víctima de razón. Ok, vamos a dejar esto. Listo. Ese ejemplo de ransomware tiene relación con este riesgo que estamos mapeando. Así que, es más, teniendo en cuenta ello, el impacto podría ser mucho mayor, porque no solamente estarías afectando al computador de donde está la planilla, sino que podría afectar a toda la red de la organización. Y que una organización se quede sin ningún archivo digital, wow, el impacto sí sería bien, bien alto a nivel económico. Ok, eh, ¿tendrán ustedes algún ejemplo para poder tratarlo ahora mismo en clase y poder hacer un ejercicio o consultas que tengan respecto a esto? Mi estimado, yo tenía una consulta, no sé si puedo. Sí, sí, sí. Dale. Bueno, quiero plantear algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, eso de que usted menciona de los activos, sobre todo en los equipos, en la institución pública donde yo estoy, eh, cuando fui nombrado, nos hacían llenar cada fin de año el inventario de los equipos, de los muebles, ¿no? De lo que hubiera en un salón. Laptops, la pizarra, había que medirlo. Y había que hacerlo de manera manual, ¿no? Entonces,
Yo recuerdo haberlo hecho por computadora y cuando lo entregué me dijeron, no, este, se está pidiendo manual, o sea, había que hacerlo a mano. Entregué impreso, no, a mano, ¿no? Así expresamente, ¿no? Entonces, eso ocasionó que en el siguiente año eh, yo les hiciera la pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué han hecho con ese documento que le hemos... porque pidieron lo mismo y otra vez a mano. Entonces, ese retrabajo no quise yo hacerlo y entonces pregunté qué habían hecho. Me dijeron, no, acá en el colegio no quedó nada. Todo lo elevamos a la UGEL. Otra vez el caso anterior que le planteé, ¿no? ¿Por qué? Porque allá están los, efectivamente ellos hacen, ¿cómo se dice esto? Custodian los bienes del Estado, ¿ya? Pero el inventario lo elevan a la OGEL, ¿no? Hay una comisión de inventario, ciertamente. Entonces, mm, la consulta es esa, ¿no? ¿Por qué no la sistematización? Porque justamente allí evitamos pues ese retrabajo. Eso es una primera consulta. Y la segunda es que me pareció curioso que usted pusiera, por ejemplo, Windows y Microsoft y una serie de programas que uno podría utilizar en una institución pública. Y eso era la pregunta que yo estaba escribiendo, no lo terminé de enviar. Si las instituciones públicas del Perú tienen convenio con esas empresas, porque no conozco de ninguna en particular que esté usando software, eh, digamos, licenciado, ¿no? En su gran mayoría usan otro tipo de software. O ha cambiado ya esa política. Yo sé que hay un alto riesgo por ese detalle. Y lo último, usted ha mencionado un ejemplo. Le voy a decir lo siguiente, ¿no? En un salón se perdían muchos celulares, se perdían las comidas, las loncheras, ¿no? Se perdían los útiles. Y entonces, los papás creyeron que lo mejor era poner una cámara, ¿no? Esa cámara que se controla por los celulares, ¿no? Creo que se llama control móvil o inalámbrico, ¿sí? Bueno, dejó de perderse ciertamente, pero se generó otra situación, ¿no? Un vacío de seguridad. ¿Por qué? Porque ¿quién administraba la cámara? ¿No? Los profesores no sabíamos que existía una cámara y tampoco sabíamos que estábamos expuestos porque habían varios papás que habían pagado, dice la cámara, y que tenían acceso en tiempo real, ¿no? Entonces, cómo una solución a la vez se convierte en un problema, ¿no? Sobre todo estas situaciones, ¿no? Que puedan coger ciertas cosas que van en contra de un docente o de un estudiante o de la práctica, ¿no? En pro de la mejora de la seguridad. Gracias. Gracias. Gracias, Luis. Eh, Muy interesante. Quisiera comenzar con lo último que has planteado de la cámara, ¿no? Justamente lo que mencionas, cómo una situación, un evento, digamos, un tanto común, quizás bueno, no, lo ideal es que no sea no común en un salón de clases, pero en este caso ha sido una incidencia que ustedes han tenido en el colegio y la alternativa para poder quizás mitigar en cierto porcentaje de que esta incidencia se siga generando, que de acuerdo a lo que comentas es el robo, por ejemplo, de algunas pertenencias de los alumnos, ¿no? Cómo esta medida que en teoría está logrando mitigar de que ya no se vea o no se estén produciendo los robos, puede generar a la par eh, que estemos ya ahora frente a otro escenario que es eh, la privacidad de las personas que están en el salón de los alumnos, se estaría viendo afectada ya que esta cámara, como mencionas, puede ser accedida por personas que no necesariamente deberían de tener el acceso, porque ese acceso debería ser exclusivamente para el colegio, ¿no? El personal administrativo del colegio debería ser quien acceda únicamente a estas cámaras, ya que eh, la cámara está colocada en un lugar que estaría exponiendo la privacidad de menores de edad, quizás, ¿no? Entonces, frente a esa situación, Luis, una de las primeras cosas que se tendrían que hacer es
el personal directivo, administrativo del colegio debería ser el único que tenga acceso a esta cámara. Esta cámara IP, esta cámara digital, es una cámara IP a final de acá. Eh, el acceso debería de ser únicamente de ellos. Y tú me dirás, ¿no? Por ejemplo, no, lo compraron quizá los padres y no nos compartieron en ningún momento los accesos. Yo lo que te diría ahí es que el equipo, como es un equipo físico, una cámara, lo que se tendría que hacer es restablecer la fábrica y volverla a configurar. Y esa configuración nueva tendría que hacerlo bajo la supervisión de alguno de los administrativos del colegio para que se aseguren que el usuario y la contraseña para acceder a esa cámara solamente les pertenezca a ustedes. Y ahí viene otro punto más, el usuario y la contraseña. Por defecto, siempre toda cámara viene con un usuario admin, por ejemplo, o con algún otro usuario que sea propio de la marca de la cámara. La recomendación es cambiar el usuario por defecto, colocarle algún usuario propio de ustedes, que sea un tanto complicado de adivinar o descifrar, y una contraseña que sea mucho más complicada todavía que el usuario, ¿no? Se recomienda una contraseña de 10 dígitos a más, de 10 caracteres a más. Es más, en la actualidad, justo la semana pasada leí que la recomendación es que tenga 21 caracteres, pero creo que también ahí viene el balance entre seguridad y un tanto de agilidad, digamos, para lograr hacer las cosas, ¿no? Así que la recomendación es de 10, 12 caracteres, que tiene que tener mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, ya sean los michi, los dólares, las comillas, números. ¿No? Tiene que ser una contraseña compleja de 12 caracteres al menos, ¿no? Entonces, de esa manera, el control inicial que te está ayudando a mitigar la incidencia de robos estaría aplicándose de una manera más adecuada con los controles de seguridad que estarías teniendo para la cámara, ¿no? Esa sería la recomendación para el tercer escenario que has planteado. Para el segundo escenario, que es el uso de, bueno, tú has notado que las entidades públicas suelen utilizar los sistemas operativos Windows, ¿no? Correcto, ¿no? El sistema operativo Windows es uno de los sistemas operativos más amigables de cara al usuario. Digamos que es mucho más fácil aprender a utilizar un sistema operativo Windows que aprender a utilizar un sistema operativo Linux, que tiene un conjunto de variedades, ¿no? La diferencia con otro sistema operativo que el Windows tiene un costo. Mencionas el tema de convenios y ahí yo te diría, no, en la actualidad, Microsoft, que es la organización dueña de este sistema operativo, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, eh, cobra. Hay un costo por cada licencia de sistema operativo. Lo que sí tenemos o lo que sí tienen las organizaciones públicas como, digamos, como una ventaja o como una oportunidad a nivel de costos es que estas marcas, estas grandes empresas tipo Microsoft, Google, otras empresas, manejan un tarifario especial para las entidades públicas con algún porcentaje de descuento, que puede ser de 20%, 30%, ¿no? Eso sí hay. Para entidades públicas hay un tarifario especial que representa un porcentaje de ahorro si lo comparamos con una licencia para una entidad privada, ¿no? Pero que otorguen la licencia de manera gratuita, en la actualidad, al menos en los últimos años, ya no se ve. Es más, un caso de una universidad del estado muy conocida, hasta no hace mucho, hasta hace 2 años, año y medio, eh, Google, este gran proveedor de correos electrónicos, le ofrecía a esta universidad, la universidad más grande del Perú a nivel nacional, del estado, le ofrecía una licencia gratuita o un conjunto, un paquete de licencias gratuitas de correo electrónico.
ya le dejó de ofrecer desde hace un año y medio porque justamente en el año 2011 o 2012, cuando Google se le acerca a la universidad y le ofrece estas licencias, el objetivo era que la universidad se acostumbre a utilizar esta licencia y a posterior solicitarles que realicen un pago por esa licencia, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Hace un año y medio. eh, Google le exigió a la universidad que realice un pago y hablamos de más o menos un conjunto de 100.000 licencias, ¿no? A nivel de económico, 100.000 licencias es bastante, más de 1 millón de soles anual. Entonces, la universidad vio ese panorama y no quiso hacer el pago, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Hace unos meses eh, las- lo que se tenía, los correos institucionales que teníamos, por ejemplo, 20 gigas de espacio de almacenamiento, 30 gigas, se lo cortaron a 1 giga, medio giga. ¿Qué quiere decir ello? Que los correos que se tenían de hace muchos años se borraron. La información que tenías cargado en tu drive de este correo electrónico se eliminó, se borró y así. Y ese es el caso de una universidad nacional y una de las más grandes del Perú, ¿no? Creo que en la actualidad ya las empresas privadas, las grandes empresas privadas, no suelen ofrecer servicios gratuitos. Siempre tenemos que, como organización, dar una compensación económica, ¿no? Por el servicio que ofrece. Y respecto a la primera pregunta, que es el escenario de que te exigían que sí o sí entregues estos inventarios de manera física. eh, Ahí la verdad te diría que debe ser porque su proceso del UGEL que lo mencionaste, eh, seguro es físico, ¿no? Ellos no tienen contemplado sistematizarlo por algún motivo. Deben de tener sus razones. No quisiera ahí suponer algo inadecuado, pero deben de tener sus razones para hacer de que este proceso de inventario aún sea de manera física, ¿no? Claro, siempre lo que se dice es la tecnología nos ayuda justamente a que ciertos procesos que actualmente realizamos en nuestras organizaciones se vuelvan más eficientes, ¿no? Porque ese inventario tú, por ejemplo, lo podrías realizar sin necesidad de que la persona vaya físicamente a tu sede, ¿no? Quizás tú desde tu computador agarras, ingresas a un sistema y comienzas a llenar toda la información de las cosas que tienes que inventariar, ¿no? Y al final le das en el botón enviar y le llega a la persona del UGEL. Y la persona del UGEL simplemente agarra y valida, quizás en alguna supervisión rápida de 1 a 2 horas, que efectivamente, en base a una muestra de todo el inventario que le has enviado, es correcto lo que has reportado, ¿no? Pero no, eso depende mucho de cada organización. Cada organización tiene sus procesos definidos y deben de tener el sustento del por qué aún prefieren realizarlo de esa manera, ¿no? Virgil menciona de que quizás no tenga un modelo de gestión documental correcto. Sin embargo, yo recuerdo que hay una normativa que ya exige que toda organización pública tenga un modelo de gestión documental, ¿no? Pero sí, esa es la realidad, no es la realidad que tenemos. Espero haber respondido tus preguntas, Luis. Eh, y nada, si es que hay alguna otra consulta, la pueden realizar. Justo ya nos compartieron el enlace de la asistencia. El día de hoy no va a haber Kahoot. Lo que sí me han dicho es que les van a hacer llegar un enlace para responder, con un conjunto de preguntas para responder el examen o la evaluación final del curso, ¿no? Yo les puedo ir adelantando de que esa evaluación tiene lo que hemos visto durante las 4 sesiones.
Vamos a ver preguntas en las cuales eh, nos van a, nos van a solicitar que indiquemos, por ejemplo, cuál es la causa del riesgo de acuerdo al escenario planteado, ¿no? O también vamos a ver preguntas en las cuales nos piden dar el concepto de alguno de los términos que hemos visto durante el curso, ¿no? Por ejemplo, activos, qué es un riesgo, cómo enunciamos un riesgo, eh, la NTP 27001. Y ahí van a ver en las preguntas si hemos estado atentos durante el curso y también ahí con el material que tenemos, si vamos a poder responder bien en la evaluación. No sé si es que tienen alguna duda o consulta adicional, pueden hacerla. Yo les voy a compartir el documento Excel. Esta máquina virtual no se las puedo compartir porque si es que la despliegan y por ahí no desactivan algo, van a terminar echándome la culpa que el ransomware encriptó sus archivos de su computadora. Así que eso no se los puedo compartir, pero este Excel sí se los voy a compartir. No sé, si es que tienen alguna duda o consulta, me la hacen, si no, ya estaríamos cerrando la clase y el curso, ¿no? ¿La seguridad biométrica es la mejor o hay otra manera más segura? La ISO 27001 es tanto para entidades privadas como públicas. En el caso de las públicas, en Perú tenemos la NTP ISO 27001. Es la versión eh, adecuada a la realidad del Perú, ¿no? Si comparamos la ISO 27001 con la NTP ISO 27001, vamos a ver diferencias a nivel de la redacción, por ejemplo. Vamos a ver términos en los que a nivel de Perú vamos a entender mejor de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? La seguridad biométrica es la mejor. Eh, sí, correcto, norma técnica peruana. Eh, Sí y no. Justamente les había comentado que yo laboro en una entidad, estuve laborando mucho tiempo en el Estado y actualmente en una entidad financiera y se solía creer que la biometría, ya sea facial o dactilar, es uno de los mayores mitigantes ante algún tema de fraudes, pero justamente vimos en la primera clase que la IA también nos ayuda o ayuda a los ciberatacantes a comenzar a hacer cosas bien interesantes, ¿no? Como por ejemplo el deepfake, que con una sola imagen te pueden hacer todo un video de una persona, solamente con una imagen. Por ejemplo, con la imagen que tengamos en alguna red social, pueden llegar a hacer todo un video bien elaborado, ¿no? Y si es que tienen tu voz, también pueden ya hacer un video muchísimo más creíble. Entonces, justamente estamos haciendo en esta entidad privada una validación. O sea, se va a sacar un producto dentro de unos pocos días, un tanto innovador, y lo que se está utilizando como factores de validación es la biometría. Pero va a depender mucho de quién es el proveedor o cómo has implementado la tecnología para hacer la biometría. ¿Por qué? Porque puede ser de que tu biometría simplemente te valide tu rostro, por ejemplo, pero de manera plana. O sea, tienes tú una foto de tu rostro y con esa foto de tu rostro puede que tu biometría pase. Eso, por ejemplo, es biometría facial, sin embargo, no es una biometría facial confiable. ¿Por qué? Porque si es que tú le colocas una foto con tu rostro y la tecnología te lee y te valida la biometría, nos exponemos a temas de fraude. O sea, no es una buena opción o no es un control suficiente para evitar fraudes. Sin embargo, también hay otras tecnologías de biometría que sí te validan y te detectan, por ejemplo, que tú le estás colocando una fotografía plana. Ahora hacen biometría a las orejas. Eso, macho. Eso sí no lo había escuchado. Pero depende mucho, la biometría es algo seguro, sí, pero depende mucho de la tecnología en la cual está apoyada.
La tecnología tiene que detectar un conjunto de cosas, así como avanza la IA para temas malos, también avanza para temas buenos, ¿no? Entonces, la tecnología actualmente te detecta cuando haces un deepfake y no te debería de validar eso como una biometría facial, por ejemplo. Pero va siempre a la mano. La biometría, entonces, sí es uno de los mejores controles, pero tiene que estar soportado en una buena tecnología para que no se vulnere fácilmente, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Si es que no tenemos más consultas. Sí, dale, Víctor. Deberías de tener activado tu audio. Los audios están activos. A ver, La lectura de iris. La lectura de iris lo vería un tanto más seguro todavía, pero actualmente no hay una base de datos que tengan los iris de las personas, ¿no? Bueno, creo que recuerdo que aquí, al menos en Lima, en el Jockey Plaza y en varios lugares de Lima, había una empresa, creo que es argentina o era argentina, española, que le hacía un pago de $50, $100 a las personas que aceptaban ir a su módulo y que se dejen escanear el iris, ¿no? Y muchas personas accedieron porque les parecía una cantidad interesante, pero están dándole a una empresa uno de tus datos biométricos más valiosos. Ni la RENIEC en Perú tiene tu iris y una empresa extranjera es probable que ya los tenga, ¿no? De muchas personas. Entonces, hay que tener cuidado con los lugares a los que estamos frecuentando o estamos dándole nuestra información personal. Mm. tengo los audios abiertos. Víctor, ¿no puedes activar? A ver, te mandé una solicitud. Dice solicitud para... Qué raro. A Pues, ver, un ratito, a ver, porque estoy intentando ver. Está todo... ¿Alguien puede hablar? A ver, por favor, hagan la prueba, a ver. acá en Iquitos era 100 soles, dice. Creo que sí se puede. Sí, Está nomás de papá Pío Doctor, mejor. buenas noches. Buenas noches. creo que Víctor Angulo Torres no puede activar su audio. Qué raro. Buenas noches. Les dejo igual por este medio mi correo electrónico para cualquier consulta que tengan, me la hacen llegar. Igual en la primera clase también les había mostrado, no sé si es que tienen la red social LinkedIn, en donde se suelen publicar los perfiles laborales de las personas. Creo que en la primera clase les había mostrado. Pero si no, lo vuelvo a proyectar para que cualquier consulta me las hagan llegar. Yo en la actualidad me encuentro realizando un trabajo, bueno, una investigación para realizar una metodología de evaluación de riesgos aplicado a entidades públicas, pero de gobierno local, o sea, municipalidades. Eh, si es que ustedes desean, me escriben, más o menos de aquí a unos meses ya voy a tener la metodología armada y se las podría compartir para que la apliquen en sus entidades, ¿no? Y así quizás puedan comenzar a realizar o armar un sistema de gestión de cero a la información.
teniendo en cuenta la metodología de evaluación de riesgo que se adapte a su entidad. Mm, social que no lo encuentro. Me pueden contactar, pueden escanear este QR y van a obtener el LinkedIn y ahí me pueden también escribir. Es mi otra red social en donde me pueden encontrar. Eh, Últimos consejos les diría, tengan cuidado con sus redes sociales, no publiquen muchas cosas en sus redes sociales porque van a comenzar a ver muchos más casos de, de uso de la inteligencia artificial para malas prácticas. Por ejemplo, las llamadas en las cuales antes te solían llamar a tu familiar indicando de que te tienen secuestrado o algo así. Ahora van a ser mucho más reales. Hasta le pueden enviar un video en el cual tú estás hablando y es tu voz y quizás nada que ver con el secuestro, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Porque nosotros le estamos dando a los atacantes información valiosa de nosotros, como por ejemplo imágenes, como por ejemplo videos en las redes sociales en las cuales ya tienen nuestra voz, tienen nuestra cara, y en base a ello pueden armar un video propio, en el cual pidan rescate, por ejemplo. Tengamos mucho cuidado con lo que publicamos en las redes, ya que es lo primero que un atacante que quiera hacernos daños va a ir a buscar. Ok, eso era el mensaje final. Esperemos que se hayan llevado algo interesante de este curso y que lo logren aplicar en su vida diaria y también en sus organizaciones, ¿no? Eh, Cualquier cosa, ahí está mi correo electrónico o me pueden contactar a través de esta red social de LinkedIn. Y nada, Está bien, profesor, muchísimas gracias. Reciba un cordial saludo de parte de Durret, ¿no? Queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa participación como especialista del curso de ciberseguridad de la gestión pública, ¿verdad? Gracias por su compromiso, por haber estado acompañándonos durante estas 4 sesiones, por haber aportado sus enseñanzas, contribuir su aprendizaje, ¿no? Y compartirlo con en este caso, los participantes. Estamos muy contentos de haber trabajado con usted en este tiempo y espero que todos estén contentos con la participación del profesor. Para finalizar el curso, nos vamos a tomar una fotito grupal. Los invito, por favor, a encender sus camaritas para tomarnos la foto final. A ver, por favor. Solo un minutito, porfa, para poder tomarles la foto final y subir a la página principal. A ver. Asimismo, para hacerles recordar antes de tomar la foto que se subirá la evaluación al Classroom, también se compartirá por el grupo, dando las indicaciones. A ver, Susana, Víctor, María, para que salga la foto completa para el Facebook, chicos, a ver. Muchas gracias por haber participado del curso. Espero que todos estén contentos y que les haya servido mucho, ¿verdad? Está bien, a la cuenta de 3 voy a tomar la foto, sonrían. 1, 2 y 3. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta al profesor? Parece que todo está muy bien. Eh, bueno, yo también quiero agradecer a todos. Muchas gracias por su tiempo. Yo sé que conectarnos a esta hora y un día viernes es bien complicado. Sin embargo, como les mencioné, espero que se hayan llevado algo interesante del curso y me pueden escribir ante cualquier consulta y yo les estaré dando alguna respuesta, ¿no? Muchas gracias a todos por su tiempo
y por estar aquí presentes y agradecido. Muchas gracias, profesor. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias con todo. Hasta luego. Cuídense.